La U es mucho más que un club de fútbol. Es un mito, una leyenda, una tradición, una de las más hermosas historias que ha escrito el deporte peruano. Esto es Trinchera Crema Podcast, con Pedro Ortiz. Hoy está con nosotros Roberto Titín Drago. Titín, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí entre nosotros para hablar de lo que más nos gusta, del fútbol y de la U, porque como te he contado alguna vez, mi padre vivía en el barrio de La Victoria y curiosamente en el barrio de La Victoria, en la esquina de Italia con Huascarán, había el dueño del bar donde ellos se reunían a conversar, era un hincha acérrimo de la U y tenía sus vitrinas llena de fotos de jugadores de la U. Y ahí me gustaba ir a ver a mi papá, no solamente para acompañarlo, sino para quedarme viendo las fotos. Y alguna vez vi una foto tuya con la camiseta de la U y dije, pues no. Y ya después con los años pensando, digo, Titín no puede ser si Titín tiene el ADN municipal adentro. ¿Cómo es posible que haya jugado por la U alguna vez? Por eso quería desentrañar ese misterio. Ahora contigo. Sí, oye, muchas gracias primero por estar contigo, con tu canal, amigo de siempre, y tú eres un periodista referente, por eso que estoy muy contento de estar hablando contigo. La historia, yo estudié en el Colegio Santa María, que por esa Ajá. época había un campeonato interescolar que lo hacía la Coca-Cola, el Colegio Santa María salió campeón. Y conmigo estudiaba Papi Pelni, hijo de don Miguel Pelni, y estudiaba Javier Quirós, jugaba Javier Quirós también por el equipo de Universitario, y Papi en Santa María. Y con esos equipazos de la U, el 6-7, 6-8, invitan a la selección del Colegio Santa María a jugar con unos infantiles de preliminar de esa copa, de esos partidos que jugaba ese equipo sensacional de esa época, que para mí es uno de los mejores. Entonces, fuimos, le ganamos a Universitario, Caray. volvimos a jugar y entonces ahí se quedó Cacho Sousa, Rubini, Pocho Pedraz, quien habla, Papi Pelni, un grupo del colegio, y nos anexamos al infantil y rápidamente prejuvenil, juvenil, universitario. Ahí se acopló Oblitas, que él venía demoyendo. Esa es mi promoción de, digamos, de divisiones menores con universitario. 6-7, 6-8 y parte del 6-9. Municipal existía en el ADN, pero estaba en segunda. Y ahí ya no había divisiones inferiores. Entonces, Municipal asciende y de ahí, después de haber jugado un par de años en las inferiores y llegar hasta reserva en Universitario, tremendo equipazo, ya yo paso a Municipal. Pero sí jugué en Universitario en las menores, llegué hasta reserva y primer equipo, no oficial, y esa es la historia, ¿no? Una historia muy linda que se empieza en el colegio. Cuando estuviste en primer equipo, ¿quiénes eran los que estaban ya de titulares en esa época? Estamos hablando 6-8, 6-9. Claro, imagínate, Pedro, tú te acordarás, o si no, tiras ahí historia, que tú eres capo. Universitario hacía los sábados partidos de su reserva, su equipo B en el Lolo, con equipos de provincias. El gordo Dávila, que en paz descanse, Manuel que Dávila. así es, él era, digamos, traía equipos. Entonces, todo lo que no salía en el primer equipo estaba Chale, Cruzado, Cachorro Castañeda, estaba Oblitas que subía y bajaba, estaba Percy, estaba Casareto, había llegado Cachito, estaba Calatayú, el Ronco. Entonces el equipo B, entre comillas, Oblitas cuando no estaba, Joaquín Vera Tudela, Telmo del Piélago, el Zorro Alba, a veces Eleazar que ya subía para el primer equipo, el Cholo Jorge, porque al haber llegado Lucho Lafuente, ya el Cholo bajó Humberto Arguedas, tremendo crack, que ya también lo ponía en ese equipo. Entonces, ese era Daniel Flores, Pedraza, un chiquillo que venían de Carlos Concha. Ese era el B, imagínate. Ese era el equipo B, con algunos juveniles, el Negro Cerro, Pocho Pedraz. Entonces, la U en ese momento no era, digamos, era inusual
pero tenía 30, 32, 33 jugadores en el entrenamiento del primer equipo. Entonces, por ahí viene ese tema, ¿no? Entonces ya después sube Municipal y a mitad de año ya consigo la liberación de la carta, yo juego y debuto justamente Muni contra la U en el año caray. 6-9. ¿Y cómo quedó? ¿Ya? Ganó la U, pero el Cholo le metió un baile a toda la gente a ese... Ahora, claro, tremendo. porque la familia Drago es Muni, puro, la única oveja negra es Germán, ¿no es cierto? Bueno, el Diablo también ha Bueno, el jugado Diablo, por ¿no? la El U. Diablo, ¿no? Claro, el Diablo ha sido goleador de Universitario No, en pues el un Diablo es un campeonato. convertido, ¿no? O Claro, es porque medio Muni, medio U. exacto, porque a él ahora, a él, digamos, destaca en Universitario, pero luego de haber pasado por Municipal, igual que mi primo Germán. Germán jugaba conmigo en el lawn tenis, mi viejo Fulvito, venía de Breña, del barrio matriz de los Dragos, y efectivamente, puro ADN de nosotros como Drago en Municipal, y mi papá lo lleva al Muni, debuta. Hay una anécdota que en un partido oficial por allá por el 75, 76, jugamos los tres hermanos y Germán en un partido oficial, más Perico León que estaba en el Muni, un partido Ay, oficial, ¿ah? ¿contra quién Ya, fue? no me acuerdo, pero jugamos oficialmente. Y Ya, después tú recordarás que hubo una definición de una baja muy sonada por concienciando. con Cienciano y gana Cienciano allá, gana Muni en Lima y van a Chincha y gana el Muni con gol de Germán. Y ahí termina Germán en el Muni, pasa a la U Sí, y se sí, hace sí. ídolo y va al Mundial y ya se identifica con la U hasta ahora. Mira, Claro, estamos hablando cuántos años, estamos hablando sí, sí. 40 y tantos años. Entonces, por ahí, y Jaime después va, es goleador, tiene partidos históricos, esos goles de los clásicos cuando le voltea 3-2 al final de Claro, Palomita, de arrodillada. eh, de arrodillada. Entonces, el ADN oriundo es Muni, pero jugaron por la U ellos dos, ¿no? Indudablemente. Ya yo seguí mi camino, jugué Municipal en la época dorada de Municipal, y bueno, yo tengo el mejor recuerdo, si estamos hablando de Universitario, porque es lo que tú tienes en el canal, esa época, pues para mí Universitario era, pues decir, don Nicolás Fuentes, don Chumpitaz, don Humberto Argueda, don Pedro González, don José Fernández. Te hablo don porque eran pues una figura. Colorado Cruzado, Cachito, Roberto Chale, el Loco Ahora, Bailetti. y los demás equipos también tenían, porque Muni estaba en segunda, pero sube con el Cholo. Cristal tenía un muy buen equipo. Está con Orlando La Torre, Eloy Campos, Mellán, Mellán, Mellán. ¿no? Y Alianza tenía al Nene, a Pitín, a Claro, Bailón, ¿no? Entonces claro. era una competencia bárbara. eh, y no sé si tú coincides conmigo, pero me da la impresión que esos años son los años dorados del fútbol peruano. O sea, con el Perón es de los años en que jugó tu papá. Bueno, es claro, todas las épocas tienen su encanto, ellos también te decían lo mismo, pero lo que tú dices, yo en el canal, cuando he estado, en notas y cuando converso con la gente de fútbol, yo le simplifico, porque ni mejor ni peor, pero le digo lo siguiente, Generación México 70, Pedro, desde el 68-69, eliminatoria, Mundial del 70. 74 se pierde por una negligencia en una definición en Uruguay. Negligencia porque Perú estaba para ir a ese mundial. Mundial del 78, Mundial del 82 y se pierde a la mal en el 85 en Argentina con un gol de falta. 5 mundiales por 4 años son 20, 22 y 23, 24 años. ¿Cómo no va a ser la época dorada? Entonces uno dice, no, pero no hubieran podido jugar, que el fútbol era más lento. No sé, pero ahí están. Ahí está lo que uno dice, 4 mundiales, de ahí han tenido que pasar no sé cuántos años, salpicones de buenas épocas, clubs, la U mismo, Cristal,
por ahí la del ciego que pierde en Chile, la definición, pero la época dorada para mí, Pedrito, es esos 20, 22 años, porque de ahí se pasa a otra generación, aparece ya más maduro Cueto, José Velázquez, ya los de mi edad, Panadero, Navarrito, Julio César. El mismo Germán, Entonces, claro. Entonces, las generaciones se mezclan y sale otro equipazo. Entonces, que no pasó después, ¿me entiendes? Eso Claro. creo que es importante. Sí. Ahora, volviendo a tu padre, que ha sido pues uno de los cracks indiscutibles de la historia del fútbol peruano, él forma parte también de una época en donde no había este problema de que tú eres de la U, tú eres de Alianza, tú eres de Muni, entonces me tengo que pelear contigo, no te puedo mirar ni pintura, ¿no? Se reforzaban entre ellos, no había ningún problema si Tito se ponía la camiseta de la U o se ponía la camiseta de Alianza. Que yo en mi caso, porque yo no la viví, pero leo libros, leo revistas antiguas, averiguo y digo, ¿por qué hemos cambiado tanto, no? ¿Por qué no tenemos, por qué no tratamos de recuperar esos momentos en donde, más allá de la competencia que siempre debe existir, una competencia más sana, ¿no? Mira, yo tengo la suerte de tener mucha historia conversada, trasladada. Mi tío Vides Mosquera, mi tío Toto Terry, José Carrasco, Oscar Montalvo, Monín Salas. Entonces, te contaba pues la historia y me la contaba mi tío Toto, ¿no? Que yo le decía tío, porque encima era hípico. Me decía, yo iba a jugar el clásico el domingo y lo de la Alianza se concentraban ahí en la avenida Manco Cápac y arriba de lo que es ahora un cine, algo, La iba vecina a de Lux, timbear con ellos. Ya, claro. iba a timbear con ellos, me tomaba una chelita y me regresaba. Mira hasta dónde, y no son fábulas ni inventos, ¿eh? Probablemente haya sido una, dos, tres veces. Otro tema, a lo que tú dices, desde la época mía, después se va perdiendo, entiendo, el profesionalismo, las redes sociales, la aparición de los empresarios y representantes en exceso, los cambios rápidos de entrenadores que no duran, hacen que el jugador no tenga identificación con su club. En la época mía, Sotil, Titín, Motorcito Guzmán, ese es Múnich, lo de Cristal de memoria. Entonces era muy difícil hasta que comienza pues que de pronto Juan Reynoso cambió de ahí o Los Soto, pero mira hasta dónde te estás remontando después de muchos años. Y bueno, ya lo último, hay jugadores pues, que han jugado por 8 o 10 clubes en buena hora, han ganado dinero, son profesionales, pero esa identificación, lo que se llama la camiseta, no existe propiamente, no existe. O sea, el decir la volante de la U, Chale Cruzado, era pues un ADN puro Chale Cruzado. Pitín, Teófilo, Pitín Perico Bailón. Era imposible pensar que en esos años uno de ellos iba a pasar a otro lado, ¿no? Claro. Entonces, eso ha habido muchos factores, pero tú me estás preguntando y eso, imagínate mucho antes. La historia que te he contado de Toto, Terry, ¿no? Con Guillermo Delgado, con el tío Cornelio Heredia, historias que te cuentan, ¿no? Que te cuentan y tú tienes que valorarla para poder, digamos, ser un respetuoso de la historia. Así es. Esa es una palabra clave, respetuoso de la historia, porque las nuevas generaciones parece que creyeran algunos, ¿no? Que todo esto comenzó en el 2000 recién, ¿no? O en No, sí. y te dicen a veces, está desactualizado, pero ¿qué desactualizado? Argentina ahorita está dando clase, cátedra, y Menotti, que tiene más años que el hilo negro, es el consejero de Scaloni, es el Scaloni, que, así es. por decir un ejemplo. Entonces, la actualización, mientras no te fallen los ojos, el fútbol va a seguir siendo lo mismo. Entiendo y acepto que hay muchas cosas, la ciencia, la psicología, los aparatitos, la medición, las estadísticas, pero el fútbol sigue siendo una esencia de esa época hasta esta época. Los sistemas han dado vueltas, ¿eh? Jugaban con 5 delanteros Claro. y jugaban 3 y ahora
se jugaba con línea de 3. Hoy, en la época de los 50 se jugaba con línea de 3 y Claro, 2 claro. y 5, la Y dos, famosa dos medalla. medios, sí. Y después aparece Brasil y te dice, oye, pero ahora los carrileros, Zagallo, que en paz descanse, acaba de morir, era el primer carrilero del fútbol por allá por, qué sé yo, pues 58, 60, Ujú. 58, 62. Entonces, hay que respetar un poco la historia y no decir, lo que yo te puedo aceptar es que a lo mejor las preparaciones físicas, pero eran diferentes. Sí, era Entonces, otra cosa. y ya, pero el talento, y tú ponías a uno de esos genios, Cubillas, años 70, los mundiales, con las exigencias del 2000 y pico, el Cholo Sotil le costó como 2, 3 meses, de acá fue a Barcelona y triunfó. Entonces, es cuestión de que tú digas si fue o no fue. Yo entiendo que se veía el fútbol un poco más lento porque había una pelota, pues Pedro. Los recogebolas estaban sentados al fondo. Entonces el juego neto era más lento. Claro. Pero a la hora que te agarraba un muñante la pelota, que Pitín te hacía una pared con Perico, estoy hablando de la época que tú has Sí, mencionado, sí, sí, sí. esos 20 años, porque después tenemos gente, Soto, Cueva, Claro. Farfán, esa es otra cosa. Estamos hablando de la época que hemos mencionado, que la estamos tomando como un ejemplo. A la hora que te agarraba la pelota, Muñante, Patrulla. Acuérdate que había las famosas notas de Pocho en la crónica y en la revista, y había una carrera entre Acevedo, que acaba de fallecer, con Muñante. Corrieron, ganó Acevedo, con pelota, Muñante se lo pasó encima, hizo 11 y pico. Testigo de eso que te estoy hablando. Entonces, Bailón fue a Alemania, Pedro, en esa Sí. época. Entonces, hay situaciones que, digamos, no te digo por ti, pero hay chicos o gente, comentaristas jóvenes y todo, que son un poco ligeros para hablar y no tienen el sustento de una historia y de comparar algunas cosas que se aceptan, que yo las puedo aceptar, pero hay otras que no, pues. Ahora, cuéntame, me interesa algunos nombres que has mencionado. ¿Tú llegaste a ver a Terry? ¿O lo viste ya en sus finales? Sí, en las finales lo vi, con sus medias caídas, sí, sí, sí. Iba al estadio con mi papá, Monín Salas, que era muy pegado a la familia, lo he visto. Y tuve la suerte de jugar, como ahora hay partidos de Masters, cuando tenía 40 y tantos años, de Claro. jugar con él, con Vides, con Valeriano, de gozarlos cuando ellos tenían 40 y tantos años. Pedro, entonces sí los he visto y sí he gozado y he vivido sus historias. Terry le decían, digamos, eh, este, eh, por decirte, no se usaba ese término que se usa ahora, cambio de ritmo dentro del área. O sea, un cambio de ritmo que te hacía una jugada en 2, 3 metros, por eso le decían la saeta. ¿Por qué es el apodo? ¿Y por qué la saeta? Porque era rapidito dentro del área. ¿Y por qué rapidito? Porque usaba el cambio de ritmo, lo que se llama ahora el cambio de ritmo, Ujú. ¿no? Claro. Entonces, sí los he llegado a ver, he visto al tío Cornelio Heredia, ya, digamos, de bajada, ¿no? Pero sí los he visto. Mencionaste también a Charlie Cruzado. Yo, antes de empezar esta charla, he estado viendo el segundo tiempo del Blue Racing del 67, que está felizmente ahí en YouTube. Y es un partidazo de Lucho Cruzado, ¿no? Hay un golazo que hace Roberto. Me impresiona la técnica de Chumpitaz. eh, la verdad que yo lo he vivido a Chumpi ya cuando estaba en Cristal, pero ahora viendo el segundo gol de la U, tenía una fuerza en el botín tremenda. El remate de tiro Sí, libre que mete. sí, sí, sí. Y después, no sé si ya has llegado a ver este video del gol de Perico, este, Argentina en el 69, que lo han rescatado por ahí. Pero más que el gol de Perico, que yo lo había visto a través de lo que describía Pocho en Ovación, de que decía, Perico recibió la pelota con el pecho, la durmió, salió el arquero, salió Ceja y se la colocó al costado. A mí lo que me impresionó fue el pase de Chumpi. Es un Claro. pase extraordinario. Además, creo que la mete con 3 dedos, 40 metros, y
y es un pase al jugador, ¿no? A la posición donde estaba Perico, ¿no? ¿Qué me puedes decir tú que los viviste de jugadores como Chumpi, como Cruzado, como Chale? Mira, lo de Chupe una vez yo le pregunté a él, porque yo tuve la suerte de jugar con él en la selección y en Cristal al final de su carrera, antes que se rompió el talón estando yo en la cancha jugando por Cristal. Chupe tenía el doble impulso arriba, se sostenía en el aire. Ujú. Y preguntando me decía que él para ir al colegio tenía que saltar una sequía allá saliendo de la hacienda En que tenía Cañete. como en Cañete, entonces que él para no ir hasta el puente que tenía que era como tomaba, primero tiraba la mochila, la maleta y venía y saltaba y cuando él pensaba que hacía una caer hacía un doble impulso. Un Esa movimiento. es la historia de lo que uno dice y lo comparas con Pelé. Su historia de Pelé puede ser natural, pero mira con Claro, quién estamos comparando, porque Pelé también te hacía así y claro. quedaba como sostenido en el aire. Entonces, Chumpi tenía eso y de esa época vienen los famosos chumpigolazos. Yo en persona lo he visto, he estado en la cancha, el de Aver de Perico, él sale como salía siempre, sale hacia su mano izquierda mucho y sale en ángulo de 90 grados, que es muy difícil porque sale con el pie derecho, Sí. avanza, levanta la cabeza y sin vuelo le tira el pase a Perico. Claro, sí. Listo. Tac. Y bueno, por supuesto que ahí entra la segunda parte de la historia, que a Perico le tirabas una piedra, una sandía y te la devolvía mansita. Esa es Claro. la segunda parte de esa historia, pero que denota la técnica de esos jugadores. ¿Me entiendes? Ahora vemos en la televisión, a veces comento, la para uno con el pecho y la pelota se le va como 3 metros, pues. O quieres hacer un pase largo y la pelota va hasta la tribuna. Bueno, Sí, ya, son cosas que cada uno y, y, y dice que mediano plazo y que velocidad y que las estadísticas tuvo 90% de precisión en los pases. Y tú me has visto discutir 90%, claro. Yo te la doy a ti, acostadito. tú me la devuelves. Pero Claro. dame pases de asistencia. Chumpita haciendo back centro. Debe haber tenido, si hubieran habido pases de asistencia o rebotes de un tiro libre, muchísimos. Entonces, son parte de las historias con las características de los jugadores. Ujú. Roberto, ¿cómo era? Chale. ¿Chale? Sí. Mira, hay algo que yo también comento con los chicos. Es la zona de mi puesto, donde yo me he desempeñado siempre. Tenía pues a Cabezón, a Roberto, a Cruzado, porque no había que era volante 6. Cruzado corría menos que mi viejo y que yo a estas alturas con 72 años, pero cortaba camino. Entonces, pero tú ves en todos ellos, Cueto, con todo respeto, Pitín, el Chato Ferretti, ninguno lesionado, Pedro. Ninguno dices, este tiene los tobillos así, está mal, se le quedó coja la rodilla. ¿Por qué? Tú me has preguntado por Roberto. Roberto, la pelota estaba viniendo y él ya tenía algo acá, que ya había visto que allá a la derecha había uno libre. Venía la pelota y ¡tac! No lo pescabas nunca. O sea, no había fricción, ¿me entiendes? Ya. Era pues muy difícil. Jugadores, el cabezón Mifflin te hacía así y de repente veía uno a la derecha y con la izquierda te la cambiaba 25, 30 metros. Tampoco lo tocabas. O sea, ¿cómo era Roberto? Tenía una fracción, un segundo, tenía un instinto diferente. Esas cosas que llaman pues en la ciencia que tienes el panorama más abierto, más abierto para eso. Pícaro, te jugaba con el revés del pie, te jugaba con todo. Y me imagino que muy hablador en la cancha. Sí, Valiente. bromista. En partidos digamos, de valía internacionales, si era pues provocador, esa es la palabra. Pícaro provocador, ¿me entiendes? Ok. Ahora, pero si uno hace esto te digo en lo particular, recién me he puesto a reflexionar sobre esto. Si uno hace la historia de Roberto Chale,
desde que arranca en su gran momento, después de pasar por Iqueño con la U, en realidad juega muy poco, ¿no? Digamos que se acaba muy rápido, Roberto, ¿no? Por otras razones. Juega conmigo en defensor en la selección, por otras razones, Pedro. Pero lo futbolístico, Balbois también, acuérdate, en un momento, Claro, ¿no? Cristal, ¿no? Se va a Ecuador, Y ¿no? siempre te da pincelazos. Claro, su Sí. época esplendorosa es universitario selección. Esa no se la quita a nadie, Pero ¿por qué se ¿no? retira? Creo que a los 30 años, 31 años que tendría. Claro, termina jugando en Venezuela porque lo castigan, creo que tuvo un problema con un árbitro, una agresión, Claro. entonces lo mandaron a Venezuela. Eso es cierto, pero ya esas otras razones de él, Ujú. personales quizás, ¿no? Que no supo sostener digamos, pero en lo futbolístico un genio, un genio, un genio. Y lo que me cuentan de él también, quienes lo conocen más, que era una persona que eh, hay muchos futbolistas que son muy, muy buenos, que han sido muy talentosos, pero que curiosamente no tienen una visión panorámica del juego, no lo entienden el juego. Y que Roberto era una persona que entendía el juego. Por eso que le fue tan bien como entrenador. Claro, yo, mira, tú escuchas a veces los comentarios, me mato diciendo lectura del partido. Un Sí, técnico tiene que tener tu planteamiento y tener rápido un replanteo. Tú puedes plantear algo y a los 10 minutos todo lo que planteaste no vale. Tengo que tener una lectura así de lo que es. está pasando. Y hay jugadores que tienen que tenerla. Uno sostiene, Pedrito, por ejemplo, que en todo eso, técnica mayor o técnica menor, físico mayor o físico menor, si no eres inteligente futbolísticamente vas muerto. Porque ¿de qué te vale ser un velocista y un arrollador y que tiene potencia? Si no eres inteligente para colocarte, para tener ese olfato de la colocación, si eres nueve, o para cortar camino, o para... Entonces, yo creo que eso, ya en el caso de Roberto, por decirte del cabezón, es mayor. La lectura de lo que yo llamo lectura del partido, hay un lote especial, que con eso no se puede discutir, pero por eso le va bien, porque él tuvo esa lectura pues rápida de cómo va el partido y sobre todo cómo cambia el partido, porque es cambiante. Claro. Ahora, Cruzado, por ejemplo, que creo que es un jugador que con los años ha sido injustamente olvidado por mucha gente. Pero por lo que yo he leído y por lo que he visto ahora que te digo, yo creo que debe ser uno de los mejores mediocentros que hemos tenido en toda la historia. Indudablemente. Una técnica cortita, las famosas paredes, chale cruzado, cruzado chale, chale Mifflin y cruzado, chale Mifflin y Cubillas, siempre Ujú, ahí, los tres, los cuatro, una época dorada. Y el Colorado cruzado, tengo una anécdota con él. Yo estaba en estos juveniles, reserva de universitario, y jugábamos partidos de práctica, porque los entrenamientos eran diversos. Había más fútbol que las cosas que ahora le das más importancia, que puede ser válido, pero el fútbol era básicamente lo allá, básico. lo básico. Y un día me llama, estábamos jugando por la reserva y me dice, ven, ven muchacho, ven, ven, ven muchacho. ¿Ves la mitad de la cancha? Pierdes la pelota ahí arriba, mira el punto de mitad de cancha, regresa ahí. Estás atrás, hay una pelotera en tu arco, un tiro de esquina, miras ahí, comienza a correr por ahí porque la pelota va a pasar siempre. Oye, Pedro, no sé si tú me llegaste a ver, yo tampoco corría. Yo ahorita puedo decir que era un mediocampista que cortaba camino, que jugaba cruzándome la cancha y que podía tener pases de 20, 30 metros, pero aprendí de eso el Colorado Cruzó. Hay que cortar camino. Y el cortar camino es eso, lectura de partido para saber intuir dónde viene la pelota, que si tienes buena técnica, la pelota te va a llegar. Ya es tema tuyo si la tocas bien Claro. o metes un puntazo y la pelota va llorando, pues no, ya es diferente. Eh, Titín, de esa época ahora, yo era muy chico, yo nací en el 68, a pesar de que aparento tener muchos años más, pero yo leyendo y digo, ¿qué era tener esa delantera de la U con Cachito, con Muñante, con Oblitas, con Bailetti, y por ahí entraba ya después JJ Oré y Percy Vilches, no sé, o sea, eso debe haber sido una locura, ¿no?
y Percy Rojas, y el Loco Percy Rojas, de Casareto, Trucha, claro, sí. eh, Ángel Uribe, que y también estaba ahí, ya estaba de bajadita, sí. y el El Ronco que era Ronco, uno que te jugaba, Calatayud. y Calatayud, que todo el mundo dice igualito a la puñalada que yo vi, pues, yo no sé pues, de dónde lo vieron, pero bueno, son historias, es como los partidos combinados Muni y Bayern. Yo estaba, te dicen, el estadio debe haber tenido 500.000 personas ese día, ¿no? Sí, El sí, combinado. sí, 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 sí. O el partido ese del Cholo con Humberto que lo saca afuera, todo, pero bueno, son historias. Por eso te Pero tú pregunto has, a ti, porque esos partidos, al final de cuentas, lo han visto un puñado de gente, 40.000 personas, los periodistas y nadie más, porque ni se transmitía por televisión. correcto, pero tú has nombrado, por eso te dije al comienzo de la nota, la U se daba el lujo de tener 30, 35 jugadores. Y eso que tú has nombrado han estado todos quizás en un año o en 2 años, en algún momento. Después se fueron al defensor, otros se fueron, lo que quieras, pero en un momento del 6-7, quizás hasta el 70 o 71, la U no tenía menos de 8 delanteros, Pedro, 8. Y tú mismo los has nombrado. ¿Y cómo hacía para poner? ¿A quién ponías? Bueno, Porque era, eran dos cambios claro, nada más. pues estaba primero Marco, después estaba don Roberto Escarone. Tiene que ser muy sabio, tienes que manejar situaciones de empatía, de acercamiento con los jugadores y todo. Pero hemos nombrado 8 y a veces jugaban unos, a veces jugaban otros. Y en esa época habían 2 cambios, ¿ah? Ojo, Dime, y ustedes no como, era. como rivales, cuando les tocaba jugar contra esos monstruos, ¿qué pensaban? ¿Se Bueno, envalentonaban más o decían, uy, sí, siempre había esa rivalidad que hay, que tú te agrandas, es normal, sucede hasta ahora. Hay equipos que se saben un poquito menos que la verdad cuando juegan contra un equipo fuerte y te acomodas mejor, te acomodas hacia atrás, te recuestas un poquito, pero también tenía, en el caso del Muni, bueno, mis marcadores eran Navarrito y Panadero, y tenía de central a Fernando Ñato Cárdenas, que Didi paraba enamorado de él, y arriba estaba el Cholo, y el Cholo un año Mellán, otro año Jaime Mosquera. Entonces, en el caso del Muni, cuando jugamos contra todos esos monstruos de la U, Alianza o Cristal, o ibas a Laurich, que era bravísimo, o al Mergal de Patato Márquez, eran partidos lindos, Pedro, ganabas, perdías, pero eran partidos lindos que lamentablemente no se ve tanto. Y primaba fútbol y esa identificación que hay, que yo entiendo que el profesionalismo es roto, una serie de estamentos, pero veías eso, fútbol identificado, buen fútbol. caramba, yo a veces pienso que cómo me gustaría retroceder y poder tener la oportunidad de verlos, porque como te digo, yo escuchaba más que todo y después me he alimentado sobre todo de revistas y radio, porque la televisión pasaba muy poco de esos partidos, ¿no? Entonces no había Así si es. no ibas al estadio no tenías oportunidad de verlos. Ya para ir terminando, Titín, para ti, de todos los años de lo que has visto, o lo que te han contado tu padre, lo que te han contado tus amigos, en la U, ¿quién crees tú que es la figura destacada, aquel que tú dices, este fue un crack de todas las épocas? Te voy a transmitir a alguien que yo llegué a conocer ya de muy viejo, pero que le tenía un cariño y una amistad a mi viejo, que es Lolo. Ajá. Mi padre jugó con Lolo, fue amigo de Lolo. Si tú me preguntas que yo tengo que individualizar a Universitario con Chupitaz, con Toto Terry, en algún momento con el Puma, con lo que tú quieras, le quedan chiquitos todos a lo que es el Lolo. Lolo era el ejemplo de sencillez, de identificación, de profesionalismo. Dice Tito que, por ejemplo, tenía estas cosas que un día él refuerza a Universitario, muchachito, y, y hay un tiro libre y Tito la iba a jugar corta, pues su juego. Y dice que le dijo, tranquilo muchacho, deja nomás. Y dice que lo miró y estaban como 40 metros del arco y se quedó sorprendido. Y otro caso, cuando estaba más o menos en la misma época reforzando, él le tira un mal pase a Lolo, para que veas la grandeza de él. Y le dice, tranquilo muchacho, la paré mal, la culpa fue mía, que no.
Y eso me quedó a mí grabado, después lo he conocido, una persona. Entonces, yo creo que Universitario, en general como club, si tú me pides uno, es Lolo. Te lo digo por la transmisión de historia. No lo vi jugar, pero Claro. yo lo tengo así. Y finalmente, ¿te gusta esta U de ahora? ¿Esta U Yo post creo, Fossati? yo creo que sí. La U tuvo en un trance feo. Vino en una etapa mala. El técnico anterior puso malas cosas en una licuadora, puso cosas que no tenía que hacer y no salía un buen jugo, no salía un buen producto. Fossati de arranque lo arregló y dejó un sistema y una forma de jugar. Y creo que hoy la U le ha agregado a esa dinámica bastante fútbol. Si no es el Orejas, es Concha. Si no es Polo, tiene canchita. Entonces, tiene Ureña, Pereguedes, que ahora se ha comenzado a acomodar entrando, porque ya no se está quedando sin sitio, Calcaterra. Hay más competencia, Ya, ¿no? ya. Entonces, sí me gusta esta U porque tiene la dinámica, tiene el sistema y tiene las variantes. Al decirte, tiene buen fútbol, no rindió uno, va a rendir el otro. Es cuestión de que se maneje de la mejor manera y mantenga su nivel. ¿Y la edad crees tú para pelear el bicampeonato? ¿O la va a tener más difícil por cómo se han preparado los demás equipos? La va a tener un poquito más difícil. Estamos en la tercera fecha. Hay un Cristal que se ha potenciado, Melgar, pese a que siempre empieza mal el año y todo, después levanta, Alianza mismo, que le falta un pensante, por favor, le falta un pensante, ha agregado una dinámica física de ir y venir. Y ahora sí una última cosita, porque también nos está acabando el tiempo, pero ya no es esa U que avasallaba como la U de Fossati. Me da la impresión que es una U más pragmática. ¿Tú piensas lo mismo o tienes una manera de ver distinta del fútbol? Es que no es que digamos, sea diferente. Los clubes ya conocen y se van conociendo. También. Entonces, más adelante Cauterucci en Cristal no le va a ser tan fácil hacer goles a la Alianza o a la U, digo yo, a lo mejor sí, Ujú. pero las situaciones, las planificaciones tácticas, estratégicas, van a ser mayores exigencias. Entonces yo creo que no es que sea diferente, yo creo que tiene mejor fútbol inclusive, mantiene eso, pero tú mismo lo has dicho, una competencia más brava este año. Listo, Titín. Nuevamente, muchísimas gracias por tu generosidad, tu tiempo y sobre todo por tu sapiencia y amistad. Un abrazo. No, Pedrito, la amistad va a ser siempre y algo, aunque sea, aportamos a través de los años. De Ok. acuerdo. Abrazo Gracias. grande, Titín.